Estamos contentos que puedas estar con nosotros hoy. Queremos mirar hacia el Señor y en una palabra de oración y luego comenzaremos en la epístola de Filipenses, que comenzamos con la introducción la semana pasada y vamos a comenzar en el capítulo 1. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias por este momento que tenemos juntos. Gracias por el poder de la oración y el Espíritu Santo que nos da. Queremos estar contigo y depender de ti y confiar en ti, Padre. Queremos mirar hacia ti y que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros. Tú nos has dicho que somos llamados a pedir y pedir el Espíritu Santo y tú nos lo das gratis. No nos das el Espíritu porque nos merecemos o la persona del Espíritu Santo no las das porque somos suficientemente buenos o porque hemos alterado nuestras vidas o estamos sin pecado, sino que es un regalo que nos das. El Espíritu Santo que vivirá dentro de nosotros, que podamos crecer y ser más y más como tú. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad, Señor, y oscuridad que permanece en todo el mundo, vemos en nuestro país y en otros, Señor. Vemos el trabajo del espíritu del enemigo y de la oscuridad como destruye a las personas. Y Jesús nos hizo todo simple, que Satanás viene a destruir y a matar y te pedimos, Señor, porque tú tienes vida y más en abundancia. Pedimos, Señor, la bendición para aquellos que reciben y escuchan el mensaje hoy, que tú los bendigas con vida, que tú los levantes. Cuando Pablo escribió esta epístola, estaba en prisión y en medio de él estaba en la prisión, en medio de esto, en esta carta de gran gozo por el trabajo que hizo y la obra que hizo Cristo dentro de él y a través de él, que 2000 años luego la cantidad de personas que han recibido el toque tuyo y la motivación tuya a través de esta carta que tú inspiraste a Pablo a escribir. El trabajo de tu Espíritu Santo y la obra de tu Espíritu Santo es sorprendente. Te pedimos, Señor, eso en cada corazón, que tú derrames el Espíritu Santo tuyo sobre cada uno de nosotros, que en todo lo que se ha hecho hoy, que tú seas levantado y glorificado. Te pedimos y te oramos que tu nombre sea levantado en alto y que Cristo sea visto y Cristo solamente. De cuánto te necesitamos y cuánto buscamos de ti. Que tú bendigas este momento, este tiempo que estamos contigo. Bendice nuestro país en este momento y la oscuridad del problema que está sucediendo ahora mismo, Señor. Te pedimos un despertar espiritual, te pedimos avivamiento, te pedimos que tornemos hacia Dios en este momento, de una nación que ha buscado sacarte de nuestras vidas, que que te hemos tratado de tomar la situación en nuestras propias manos y no buscando tu dirección. Te pedimos que por favor tú nos avives espiritualmente, Señor, y que nos vires hacia ti. Sabemos que la paz no llegará hasta que tú retornes al mundo, Señor. Nosotros no hemos probado como seres humanos en toda la historia que somos incapaces de gobernarnos nosotros mismos, Señor. Sabemos que será ese día cuando tú regreses, que ya no como un sirviente sufriendo, sino como el Rey de Reyes, y que tú traerás un gobierno perfecto y santo y miramos hacia ese día y esperamos ese día con ansia que tú llegues, Señor. Que nos llenes, por favor, con tu Espíritu Santo y nos hables, Señor, y nos ayudes a caminar en amor con aquellos que estén alrededor de nosotros y en medio del enojo y la oscuridad. Que tu luz brille dentro de nuestras mentes y nuestros corazones y a través de nuestra mente y nuestros corazones. Que nos uses para traer luz hacia la oscuridad. De caminar en el poder de tu Espíritu Santo que te he mostrado por tu amor, Señor, que viene del cielo, que no tiene nada que ver con emoción humana, nada que ver con Hollywood ni toda esta bobería, sino que la vida que tú diste por nosotros, que nos llene de tu amor, Señor, te pedimos. Bendice a tu pueblo en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguno que esté en dolor, que necesita un toque de ti, te pedimos que por tu espíritu tú les ministres, Señor. Te levantamos también a dos personas que conocí esta semana, Señor, que están en dolor por perder a alguien, Señor. Te pedimos por Carl, que perdió a su hijo a cáncer. Te pedimos, Señor, Padre,
que tú lo sanes y le des consuelo, que tú lo lleves a través de este momento de pérdida. Te damos gracias por él, gracias porque lo estás usando en el ministerio. Lo levantamos a ti, levantamos a su hijo, levantamos a su ex esposa y por sus amistades y su familia, que tú les ministres, Señor, y los consueles y los fortalezcas. Levantamos también a ti, Terry, Señor, que su esposo, Señor, que lo perdió, no por la enfermedad del COVID, sino por los problemas físicos que estaba teniendo, pero en el principio cuando la familia no pudo tener el velorio ni el funeral, le pedimos por sus hijas y por que tú les des, tú los fortalezcas, Señor, los levantes, Señor. Y dos personas que conocí, Señor, en nuestra cultura, no solamente ellos, sino que en esta cultura todos los miles que han pasado por muerte y pérdida en este tiempo. Ayúdanos a quitar nuestros ojos de nosotros mismos y poner nuestros ojos en ti y el trabajo de Cristo y del Espíritu Santo que nos dará compasión y nos guiará hacia un lugar donde podamos conocer personas, aquello que tú has ordenado, que estamos aquí por tu diseño, por tu propósito, porque tú deseas que estemos allí, que tú tomes nuestras vidas, tan frágil como somos, tan incapaces como somos, y los uses para hacer bendición para otros. Te pedimos y te oramos, Señor. Ayúdame también, Señor, a poder compartir tu palabra y ser guiado por ti. Bendice a aquellos que reciben y sé con ellos y construyelo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que estamos en Filipenses capítulo 1. Quiero mencionar algo breve. Y eso es que todas las cosas que están sucediendo con George Floyd. Vi un artículo en un artículo cristiano. Y es en Christianity Today. Y es el legado que ha dejado, llamado George Floyd, dejó un legado en Houston. Creo que son 5 páginas de su vida y de quién era él y de qué se llevó a cabo ahí. Es un artículo excelente y leyéndolo y entendiendo y aprendiendo un poco de quién nuestro hermano George era, habilitándonos para saber quiénes son las familias y el legado que él dejó atrás de toda esta situación. Y ciertamente la oscuridad que estamos viendo yo creo que es espiritual. El mundo no sabe mucho de eso, no cree en eso. Pero aún mientras llore, Jesús nos dijo que Él viene a matar, el enemigo viene a matar y a destruir. Y estamos viendo en el artículo dice sobre quién Él era y qué tipo de persona era. No conozco cada detalle, pero claramente hay unas escrituras espirituales de las cosas que sucedieron en su vida. Y en el medio de eso, ver esta gran violencia y destrucción en nuestro país, como si eso fuese de alguna forma a cumplir la justicia, o si es algo que George hubiera querido, lo dudo. No creo eso para nada, que él hubiera querido esto. La oscuridad y la destrucción de los negocios, las personas están fuera de control. Y yo solamente veo al enemigo, veo la obra del enemigo que nos engaña, el tornarnos uno contra otro. Eso es lo que él hace y es lo que él desea hacer. Pero cuando nosotros tenemos los ojos en Cristo y somos sacados de la oscuridad a la luz, eso, la imagen cambia y Él cambia nuestras mentes y nuestros corazones y nos convertimos en otras personas. Eso es lo que el Señor quiere hacer y eso es quién es Él. Y antes de que sucediera todo esto, la semana pasada anterior yo había entrado había leído un artículo de Jackie Robinson de cómo era su vida y cuán cometido era él al Señor y cómo era su relación con Dios. Y el resultado de esto yo creo que es como Dios lo usó. Así que vemos todo lo de béisbol y todo lo que se llevó a cabo allí. El Señor no está preocupado con éxito. Cuando yo primero fui salvo, yo era joven y yo realmente quería ser un campeón en surfing. Ese era mi deseo, ese era mi diseño. Por eso fui a la universidad en Jacksonville, porque había más olas, no porque me importaba la universidad
era medio bobo y quería ser un campeón, pero mi deseo era ser campeón y mientras yo me haría campeón, hubiera dicho, sí, esto fue Jesús y hubiera hecho eso. Pero Dios usa muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros, muchas cosas, muchas circunstancias. Pero el Señor no necesita a ti que eres creyente que seamos exitosos en los ojos del mundo para que de alguna forma nos pueda usar. Eso es una mentira, eso no es cierto. Dios nos quiere usar donde estamos. Así que estoy en Pensilvania este fin de semana, estoy despierto temprano. Fui a comprar compra y estoy de camino a mi casa y pasando por este pueblo que he pasado muchísimas veces. Llevo 38 años yendo allí y veo un viejo rótulo que dice Youth Center Municipal, Centro de Jóvenes Municipal, y parece que lleva muchos años allí y yo nunca lo había visto, es en Main Street, así que voy a la derecha, estoy subiendo una cuesta, quiero encontrar este centro de jóvenes municipal y mientras voy subiendo en la carretera hay una señora mayor caminando con su perro a las 7 de la mañana y bajo mi ventana y le pregunto, señora, permiso, sabiendo que soy de Nueva York, a lo mejor se hubiera ido corriendo, pero le hago una pregunta. Le digo, mira, vi ese rótulo que dice de una centro juvenil municipal y ella se detiene y hablamos por 20 minutos y me dice que su esposo había muerto dentro de ese año. Como llevaron casados tanto tiempo y se amaron y personas le dicen que no debe estar sola, pero ella ama su comunidad y su casa y no se quiere ir y no tiene miedo. Y hablamos de su fe y ella es luterana y hablamos de varias cosas. Entonces ella me dice, sube por aquí, va a la izquierda, vas a ver otro rótulo a la derecha, vas a subir la cuesta al final y vas a ver el centro juvenil. Y le dice, ¿qué pasó con él? Me dice, no, lo cerraron, el pueblo está usando como almacén, están echando cosas allí y ya no se hace programa juvenil allí. Y yo le digo, ¿cómo? Y dice, sí. Y así que hablamos un poco de eso y yo sabía que quería hablar y mi familia estaba todo durmiendo, así que me quedé con ella un rato y luego me fui. Días luego conozco a otra señora. No es una persona mayor como ella, un poco más joven, pero más o menos como mi edad. Y estamos hablando y ella me dice cómo perdió a su esposo en marzo de 11, a principio del virus. Y no fue al virus, sino que tenía otros problemas de su salud. Y igual no pudo tener el velorio y ni sus hijos pueden llegar. Una es District Attorney y todas estas cosas. Y empezamos a hablar y le hablé otra vez del centro juvenil. Me dice, mi esposo fue el que arreglaba el campo allí y le enseñaba béisbol y básquetbol. Y me dice, ¿por qué tú tienes interés en eso? Y yo digo, bueno, estoy un poco preocupado por los jóvenes y esto y lo otro. Y entonces hablamos de muerte y de pérdida y de todas esas cosas. Y yo miro y digo, Señor, 2 veces ya. Y entonces, número 3, conozco a otro hermano que trabajaba en el ministerio donde yo estaba, que perdió a su hijo y no lo pudo enterrar tampoco. El hijo murió en medio del virus y cómo es un padre tener que enterrar a un hijo, tan difícil que es. Ningún padre debe enterrar a su hijo. Pero yo digo, el Señor Jesús nos quiere llenar del poder del Espíritu Santo y quiere que demos vida y luz a un mundo oscuro que está rodeado de muerte. Y las cosas que le pasaron a George fueron horribles, terribles. Pero nosotros estar personas molestas o convertirnos en personas violentas, en nuestro ser pecaminoso podemos estar todos ahí. Cualquiera de nosotros podemos estar ahí. Pero eso cumplirá nada que sea de valor. Sabemos quién es Jackie Robinson hoy. ¿Por qué los conocemos? No porque tiraba costeles a los fanaticadas, porque quemaba oficinas de los dueños del béisbol, no porque maldijo y nada de eso. No, las personas lo maldijeron a él, pero él no tomó ese camino. Él subió por encima de esa situación. Y el resultado es que todos sabemos quién es Jackie Robinson hoy. Es ese tipo de legado de aquellos que fueron antes de nosotros, Dr. Martin Luther King, que estuvo en los tiempos oscuros y como decía él, la oscuridad jamás podrá sacar oscuridad, solamente la luz
Solo la luz puede sacar la oscuridad. Y la luz es la luz de Jesús. Así que podemos estar orando por nuestro país, orando por la familia Floyd, orando por ellos y por su familia, sus relaciones y las amistades que él haya tocado durante su vida. Queremos levantar y orar por ellos. Queremos pedirle a Dios que traiga luz en medio de la oscuridad, que Él pueda hacer eso. Es interesante que miramos en la Biblia la muerte de Stephen. Fue la cosa más injusta. Era un joven que comenzó como un decano y siguió fue usado en el ministerio mucho más que eso. Su vida brilló como una luz brillosa. La iglesia lo amó por el poder de Dios que se veía en su vida. Y aún el enemigo, la iglesia lo amó por el poder de Dios se veía a través de su vida. Y aún el enemigo hizo algún tipo de trato y dijo, este es el momento de tumbar a este testigo poderoso. Y ves toda la vida y las cosas ilegales que hicieron en la vida de Stephen y ves todo. Pero la cosa es que Dios estaba ahí. Dios no estaba lejos. Dios estaba en control. Estaba ahí. Y en la muerte de Stephen, cuando él lo apedrearon, la Biblia nos dice que hubo un Saúl de Tarso que quería matarlo y aguantó las que votó para matarlo y aguantó las capas de aquellos que estaban tirando las piedras y nunca vio un hombre morir como murió ese hombre. Dice, en la cara de él se veía y se arrodilló y le pidió, Dios, por favor, no tengas cargo sobre ellos por lo que están haciendo. Casi lo mismo que hizo Jesús y dijo Jesús en la cruz y moviéndose a través de la vida de Stephen como él hizo. Y ahí murió, pero él se fue con el Señor y dice, Stephen miró y vio a Jesús parado en el lado derecho del Padre. Y dice que en la Biblia nos dice que Jesús está sentado en la diestra del Padre a su derecha. Pero en este momento él se paró para recibir a Stephen, siendo el primero que murió por creer en él. Que él se paró dando la bienvenida a donde ya no hay enfermedad, ya no hay más dolor, ya no hay más lágrimas. Y viene la gloria con Jesús. Y el batón que tenía Stephen se le iba a pasar a las manos de Saúl de Tarso. Y que él correría con él hasta el último día que estuvo aquí en la tierra. Y eso es algo sorprendente. Y uno dice, Dios sabe lo que está haciendo. Él sí lo sabe. Nosotros no nos enredamos en nuestras cosas a veces porque pensamos que sabemos lo que es mejor, lo que es la justicia, cómo se debe llevar a cabo. Y claramente como creyentes y cristianos, cuando creemos en la Biblia y en la palabra de Dios, sabemos que no tenemos el control. Él nos dice en su palabra, mis maneras no son tus maneras, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y como el cielo es más alto que la tierra, Dios está trabajando en otro sistema completamente diferente. Así es la forma, las maneras de Dios son diferentes, trabajando en este mundo caído y Él está cumpliendo su propósito. Vamos a mirar en el libro de Filipenses, en nuestros primeros 11 versos. Si lo rompemos en 3 secciones, el número 1 es del 3 al 6 y esto es Pablo escribiendo a los creyentes filipenses. La semana pasada vimos la introducción, la iglesia de Filipenses cómo empezó con Pablo y Silas y todo lo que se llevó a cabo entre el carcelero y la familia del carcelero, cómo fueron salvos. Y aquí estamos viendo a Pablo siendo encarcelado, escribiendo. Interesante, Pablo está encarcelado y está pensando en otras personas y no en él mismo. Él no está pensando en su situación, sácame de aquí, nada de eso. Él está pensando en otras personas. Eso siempre es como debe de ir en la vida de la persona que está llena del Espíritu Santo. Muchas veces en los años he visto esto. Una persona entra a la iglesia, entra a la cárcel, va a la capilla y quiere que yo me envuelva en sus casos. Y yo no puedo, número uno, porque soy ignorante a lo que son las formas legales. Y
quiero mantenerme así, porque si no me pasaría todo el tiempo hablando de situaciones legales y ese no es mi rol. Mi rol es capellán y darle, ayudarlos espiritualmente. Y esta persona viene a hablarme a mí de su caso, de toda esta basura y de su abogado y cómo le van a hacer daño y todas las cosas que están sucediendo en su corazón. Y entonces yo paso y vino a la iglesia, vino al estudio bíblico y empieza a buscar de la palabra de Dios. Y durante ese tiempo se ve la transformación de ese hombre cuando él dice: yo conozco y sé que Dios tiene mi vida en sus manos y yo estaré bien. Y lo que suceda estará bien. Y ya el centro de mi enfoque de esa persona no está en pensar en lo que es legal y tratando de lidiar lo que es mejor para él, sino que ahora él está completamente enfocado en nuestro Señor Jesucristo y en su relación con Él, crecer espiritualmente y convertirse en la persona que Dios quiere que Él sea y donde Él está y donde estaba en el momento, en la cárcel, siendo usado para bendecir a otros. La obra del Espíritu Santo siempre es trabajar, es la vida de otros. Vamos, del 3 al 6 es Dios en mi mente, te tengo en mi mente. Del 7 7 y 8 te tengo en mi corazón y del 9 al 11 te tengo en mis oraciones. Esas serán las tres divisiones de estos primeros 11 versos que vamos a estar mirando en Filipenses. Lo mejor de estudiar la palabra de Dios no es el aprendizaje, pero el vivirlo. Así que lo mejor para nosotros como cristianos no es el aprender la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Si tú y yo aprendemos la palabra de Dios y no la vivimos, ¿qué significa? No estamos obedeciendo al Señor. Es de nada vale. Estamos dañándolo completo. Tenemos todo este conocimiento en nuestra cabeza y está como trabajando en contra de nosotros. Tenemos toda esta información y no lo estamos aplicando, no estamos viviendo. Que tenemos algunas cosas que sabemos, podemos sacar esas cosas que conocemos y usarlas en contra de otras personas para juzgarlos o irnos en contra de ellos. Y no somos personas llenas de amor ni tenemos el carácter de Dios y estamos haciendo desastre en la iglesia y eso pasa todo el tiempo porque tenemos conocimiento pero no estamos viviéndolo. Recuerdo en el 1984 cuando comencé en Brooklyn Teen Challenge, mi rol allí como maestro, yo vi que había una crisis en los hombres que venían de las calles, muchas veces ellos rompiendo vicios allí y recuerdo ver y observar, habían hombres que entraban que eran de un ambiente musulmán, habían hombres que venían de un ambiente de ser ateos o de no tener ningún tipo de experiencia religiosa de ninguna forma, o no les importaba ni no les importaba. Y mientras ellos se liberaban de alcohol y de droga, eran completamente vacíos y listos para aprender y estaban estudiando, anotando y siendo llenos. Y los que venían de un ambiente cristiano, ellos habían estado alrededor de la iglesia y conocían algunas cosas. Y dentro del grupo se convertían, comenzaban a interrumpir o querían corregirme a mí o corregir a otro maestro. Y yo decía: espérate un momento, mi hermano, haciendo 2 semanas atrás tú llegaste y estabas destruido y ahora quieres completamente tomar control de la clase porque tienes algún conocimiento. No es en el conocimiento, es en el hacer. Nunca es en el aprender, sino que el vivir. Y claramente en el libro de Filipenses vemos unas cosas. Y vamos a caer en 3 diferentes temas. Y vamos a empezar en el verso 1. Lección que podemos aprender del libro de Filipenses. Rinde tu mente hacia el Señor al principio de cada día. Por fe, sé consagrado tu mente y tu cuerpo hacia el Señor y hacia su comunión y servicio, manteniendo tu mano sobre la puerta, cuando Él toque tú abras. La idea aquí es que tú comienzas en oración y, y esperamos que esto no sea solamente tu vida de oración, pero comenzamos la oración con que rindo mi mente a ti y mi vida. Por fe te doy mi voluntad, mi vida y mi corazón a ti, Señor, y en comunión y en servicio contigo.
Cuando mantenemos nuestra puerta en la mano en la puerta es algo configurado, es algo que significa estar listo para él. Que si él toca la puerta la abrimos al momento. Hay momentos en que él tocará y tendrá algo con nosotros hacer y mantener nuestra vida consagrada con él. Y aquello que él tiene que tiene para nosotros hacer no estaba en horario, no estaba en nuestros planes. Tenemos nada escrito. Él dice, Pastor Chuck decía esto, él tenía su horario del día planeado o escrito, y cuando él comenzaba levantaba al Señor y decía, Señor, estas son las cosas que tengo planeadas para hoy y que siento que debo de hacer mientras si te sirvo a ti y vivo para ti, pero si de alguna forma tú quieres interrumpirme o redirigirme o llevarme hacia otra dirección, por favor, Señor, hazlo, Señor. Y por hacer eso, él nos decía que las interrupciones que sucederían nunca lo ocasionaban a él ser interrumpido, ni en enojarse o alejarse, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No. Y venía esto y de momento Dios interrumpía eso. No. Tenemos que saber eso. Tenemos que saber en algún momento que Dios nos va a interrumpir. También tenemos que saber que hay personas, las personas son más importantes que nuestros planes. Las personas son más importantes que nuestros planes. Y hay momentos que las personas entrarán a nuestras vidas de alguna forma, solo Dios sabe cómo. Entrarán a nuestras vidas y el Señor considera a esa persona más importante que yo tengo cosas que tengo que hacer y estamos correteando. Y le puedo decir muchas historias, pero ahora mismo no lo voy a hacer. Pero déjame decirles esto. Yo creo que las interrupciones como suceden es a través de algo que nosotros consideremos negativo. Por los años, algunas de las cosas más positivas, espirituales y de Dios y momentos espirituales con Dios que me han pasado a mí ha sido porque me quedé sin poder mover el carro. Porque se me haya quedado el carro por muchas veces. Tengo muchas historias. Ahora, de alguna forma, ¿alguien quiere que se le rompa el carro? No. ¿Alguien quiere que ser desviado o perdido en algún lugar y tener que pedir ayuda y de una grúa? No, nadie quiere eso. Pero el hecho es que tengo historias. Y al final de ese día me doy cuenta y le digo, gracias Señor, porque tú querías que conociera al dueño de ese lugar de mecánico o querías que yo conociera a esa señora en el tren porque dejé mi carro en Jamaica Station y era una cita divina que tú habías ordenado y organizado y es sobre las personas. Cuando nosotros realmente entendemos esto sacará todo lo que es la enseñanza falsa. Y la enseñanza falsa no es de las personas, es sobre mentiras y otras cosas y basura. Es sobre la gente y no es sobre grandes reuniones de personas porque tenemos la mentalidad del mundo que viene a la iglesia. Queremos hacer lo que es grande. Mira, mundo, podemos imitar y hacer lo que ustedes hacen y podemos hacer y pudiéramos hacer estas cosas grandes de mucha gente y multitudes, pero no es sobre la persona, no es sobre el individuo, no es sobre esa una persona. Las personas son importantes para el Señor. Yo conozco a John Craig hace muchos años, estamos ocupados, son muchas cosas, pero nuestros caminos cruzan y siempre es bueno. Y nuestros caminos han cruzado no tanto nosotros de cara a cara, sino que a través del trabajo que él hace, por las vidas de las personas de nuestra iglesia, que él ha sido el mentor de muchas personas que necesitan, jóvenes que necesitan a alguien. Y no les miento, en mi iglesia no somos muchos, tenemos como 200 adultos, pero los hombres que él ha hecho eso, pues tú lo puedes contar en una mano. Pero no es algo grande, pero es esas vidas individuales, esas vidas de esos jóvenes que necesitaban a alguien de Dios en su vida y los hombres de Dios que estamos en nuestra iglesia que han sido cometidos a estar envueltos en ellos, en la vida de ellos. Y se ha convertido en cambiar sus vidas, cambio de vida para ambos. Porque así es en el reino, no es el profesional y el cliente, son dos pecadores que vienen juntos y Dios empieza a trabajar en ambos de ellos. John Bryan cuando entró en la vida de TJ, para él fue grande el cambio en su vida, la transformación que Dios hizo. Y también para TJ, cuando John Napoletano entró en la vida de él y empezó a compartir con los jóvenes, también la transformación que hizo Dios en la vida de él. Y esta es la realidad. Long Island
Youth Mentoring tiene un listado de jóvenes que necesitan mentores, necesitan hombres que vengan a sus vidas. Y no sé exactamente, yo me voy a contactar con ellos para saber sobre lo que es exactamente. Pero entiendo que es algo que tú te cometes a hacer algo 1 hora a la semana, algo así. Pero cuando viene a las mujeres, todas las muchachas jóvenes que necesitan mentores ya están cumpliendo, las mujeres ya están cumpliendo. Los jóvenes varones no tienen casi nadie, les hace falta, no hay padres de la fe, no hay hermanos, como tú le quieras llamar, que no están haciéndolo, no están siendo llenos porque los hombres no están dispuestos. Y es algo que tenemos que mirar nosotros mismos. Y no quiero darle presión a nadie realmente, pero sí quiero decir, usted no puede caminar con Jesús y aprender sobre Jesús y tomar esa enseñanza y vivir con Jesús y tener amistad con Jesús. Él dice, ya yo no te llamo sirviente, yo te llamo amigos. Y todo lo que mi padre me ha dicho, yo se lo digo a ustedes. No hay más gran amor que un hombre pueda tener que dar su vida por sus amistades. En todo ese escenario de lo que Jesús quiere hacer y va a hacer, el resultado es que tendremos compasión por otros. Por otros. Y esa compasión de alguna forma se traducirá en nosotros darnos nosotros mismos para otros. Y eso requiere sacrificio de alguna forma, pero no realmente. Cuando tú das tu vida por otro, tú te conviertes en la persona que eres realmente bendecida. Pero requiere sacrificio de cualquier sea tu horario. En mi vida, en mi tiempo de ocio, yo tengo que relajarme. ¿Y cómo me relajo? Bueno, no sé. A lo mejor tengo que hacer deporte. Tengo que ser honesto con ustedes. Hay gente que se va a molestar conmigo cuando yo hablo de lo que es man cave. Cuando alguien dice, voy a tener un man cave, un amigo, y yo le digo, si le dice man cave, voy a atacarte, no le digas esto. Y él dice, no, yo le llamo el OK Corral. Y dice, pues está bien, yo quiero tener este espacio, este lugar donde yo puedo complacerme yo mismo como sea que se vea. Y Dios quiera que no sea nada pornográfico, sea lo que sea como se vea. Deporte, quiero ver mi deporte, sea lo que sea, quiero jugar mi deporte, quiero ver mi deporte. Tenemos personas que le gusta coser. Steve Hodge, un hombre grande, motociclista, él cose. Eso es algo productivo porque él está cosiendo vestidos de verano para las jóvenes de África. Y increíble, él una vez trajo sobre 300 para las jóvenes allí. Y Steve, el que yo conocía en mi iglesia, y él dice, no le diga a nadie, pero él se va ya mismo. Así que ahora le estoy diciendo todo. Tengo una foto de eso. Y él dice, yo te mato si enseño esa iglesia. ¿Y qué tal si yo lo enseño en la iglesia en Uganda? Y una vez usé la ilustración allá y todo el mundo aplaudió y dice, mira, este gran hombre está cosiendo trajes. Y eso es Jesús. Cuando las mujeres vinieron quieren las fotos. Ahí ven a Steve en la máquina de coser y todos querían fotos. El próximo año Steve vino a Uganda y los nenes lo aman. Y estaban todos después de la iglesia cantando y corriendo alrededor de él. Nenes de 3 4 5 6 años. Corriendo alrededor y lo llamaron, le dieron el apodo de Pastor Big Boy. Cuando la luz de Dios brilla en nosotros, brillará a través de nosotros, seremos bendición, pero adivinen qué, nosotros seremos bendecidos. Eso es como Dios trabaja. Y todo eso a través de lo que es la obediencia. Vamos a comenzar aquí. Versos 3 al 6. Bueno, vamos a leer el 1 y 2. Podemos pasar mucho tiempo en 1 y 2, pero vamos a seguir. Pablo y Timoteo, sirvientes, siervos de Jesucristo. Ese es el modelo de lo que los líderes en la iglesia hoy día. Yo diría que no. El día de hoy es aviones, limusinas, relojes Rolex. Pablo y Timoteo, sabemos que son siervos y hay personas que son siervos y de Dios, pero muchas personas en la televisión que están hablando de basura y de cosas que no son de Dios no tienen idea de lo que es servir al Señor. Pablo y Timoteo, siervos. Siervo se llama
una persona que es sirviente o un esclavo por tu propia elección, por tu propia voluntad de Jesús, por todos los santos de Cristo en la iglesia de Filipo, con los obispos y los decanos. La palabra obispo aquí es lo que es una palabra que no se cambia para los líderes espirituales. Los decanos son para ministerio físico y sabemos que cuando eso comenzó y ordenaron a los 7, ¿qué sucedió? Ellos estaban saliendo rápido hacia eso y Philip estaba pasando, Stephen estaba saliendo y Dios los usó para el ministerio. ¿Por qué? Porque eran fieles en las cosas pequeñas que Jesús nos enseñó, que eran cosas críticas de hacer. Esas son las necesidades naturales de la iglesia. Las necesidades espirituales de las personas, la palabra que usamos pastor, anciano, la palabra que usamos para obispo, esas 3 palabras están hablando de lo mismo. Es el mismo rol, es lo mismo. Las cualificaciones son definidas en 1 Timoteo capítulo 3, primera mitad y segunda mitad de obispos, pastores, etcétera. La idea que tenemos en América, tenemos personas en el ministerio, tenemos los obispos, esto, lo otro, personas sobre personas, eso no es bíblico. Y Pastor Chuck siempre decía, se lleva a lo que es política, lo que es deshonesto y corrupción en las personas que son líderes de la iglesia, y eso está bien mal. El verso 2, gracia para ti y paz de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí es donde todo viene. En una situación donde no hay paz, si Jesús entra a la situación, la paz viene. Jesús puede traer paz. O nosotros podemos actuar en nuestra propia carne y nuestro ser pecaminoso y lo perdemos todo. Cuando Él entra, todo cambia. Nuestra primera sección aquí del 3 al 6. Vamos a mirar aquí. Le doy gracias a mi Dios en cada recuerdo de ti. Siempre y en cada pensar, pienso de ustedes con gozo. Ahora Él está encarcelado y sus pensamientos están en ellos y sus oraciones son para ellos. Él no le está diciendo oren para que me saquen de aquí. No. Él no está pensando en él mismo. Porque tu compañerismo en el Evangelio de este día hasta ahora. El verso 6 es uno de mis favoritos. Volveremos aquí. Es una promesa poderosa que lo he usado por los años muchas veces. Cuando nosotros lo entendemos, cuando tenemos esta confianza que es en base a la palabra de Dios y lo que Jesús y la enseñanza de Cristo durante la Escritura. Tengan confianza en esto. Y Dios quiere que tengamos confianza en esto. Hay personas que los cristianos pierden la confianza. O a lo mejor nunca la tuvieron. Sí. Mi padre se crió y salió de un ambiente religioso. Y mi padre era muy moral. Muy buen hombre moral. Personas dicen, mira, le ponen rótulos a las personas. De esta persona era esto. Pero mi padre, habíamos 4 en la casa. Mi hermana era 3 años mayor que yo. Yo vi a mi padre por 18 años hasta que me fui. Mi padre era un hombre moral. Hizo lo que tenía que hacer, de acuerdo a lo que el grupo le decía. Iba a todas las misas, iba a todos los días santos, ayunaba cuando tenía que hacerlo, iba a confesión. Él hizo todo lo que se supone que hiciera completo. Nunca lo vi borracho, nunca lo escuché maldecir, nunca lo vi tocar a mi madre de una forma física, de una forma negativa. Era una persona bien moral, nunca vi eso. Y sin embargo, el grupo en el que él estaba le puso esto en su cabeza de que no tenía confianza. Y por mucho tiempo. Y aun cuando él fue donde mí y vivió conmigo 17 años, pasamos mucho tiempo sobre esto, porque le habían grabado esto de que iba a llegar al cielo por sus obras eran suficientemente buenas. Y si no eran suficientemente buenas, estaba en problemas. Y así que necesitaba posiblemente tener a alguien del clérigo en venir donde él, a lo mejor cuando estuviera muriéndose alguien viniera, o estar en un lugar después que se muriera, no tenía confianza en esto. Había una parte de él que tenía miedo.
y no sé si llegaré. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Recuerdo hace unos años atrás, estaba en East Suffolk Bossies, había una maestra con la que yo trabajaba, una señora mayor, y yo era joven en ese momento, eso fue como 16 años. Era una gran señora. Ella amaba al Señor y tenía relación personal con Él. Recuerdo un día que me dijo, estamos en el pasillo, creo, y me dijo, Kevin, ¿puedes orar por mí? Que cuando yo me vaya de esta vida, que yo no me quede mucho tiempo en el purgatorio o esto y lo otro. Y yo les diré, honestamente, mientras yo le hablaba, me bajó una lágrima, porque era triste para mí. Yo dije su nombre que no diré ahora, porque mi hija da counseling y hay confidencialidad. Pero yo le dije a ella, yo creo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y lo que dijo Jesús, que cuando tú cierras tus ojos en este lado de eternidad y entras a la eternidad y al cielo, cuando tus ojos sean abiertos, verás al Señor y estarás con Él al momento. Pero yo sí oraré por ti, pero yo conozco y sé, por lo que dice Dios, que tú estarás en su presencia. Cuando una persona es enseñada algo que no es verdadera de acuerdo a la palabra de Dios, le crean algún tipo de desconfianza y de miedo. Mi padre me dijo una vez que le había escuchado sobre el rapto y vino a la iglesia aquí por 15 años aproximadamente y me decía, Kevin, cuando el rapto se lleva a cabo, tú me tomas la mano y no me sueltes, sea lo que sea, me llevas contigo. Y yo le decía, papá, esto no sea necesario, pero era ese miedo que pensando que a lo mejor no era bueno o suficiente, que a lo mejor se iba a quedar. Aquí dice, verso 6, ten confianza en esto, que Él, Jesús, que ha comenzado una buena obra en ti, la completará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, tú y yo podemos tener confianza de que vamos al cielo. Podemos tener confianza de que caminamos por fe y cuando caminamos por fe y nuestra confianza en el Señor, nuestra aceptación en Cristo no es en base a nuestro comportamiento perfecto, es todo envasado al comportamiento de Jesús en la cruz. Cuando Jesús dijo en la cruz, ya ha sido terminado, la deuda del pecado fue paga completamente, de una vez y por todas. Entonces el velo de la iglesia se rompió de abajo arriba y así mismo. Y es fe en eso, nuestra fe en Jesucristo, que podemos tener confianza. Y la confianza es que vamos al cielo. Hay algunas personas que tienen miedo a esto. Y si tú de verdad crees esto, que voy al cielo, entonces tú puedes salir y vivir de la forma malvada que tú quieras en pecado y es demasiada gracia y tienes que asustar a la gente o algo así y nada de eso es cierto. Cuando tú y yo entendemos la gracia de Dios y entendemos a Jesús y todo lo que Él hizo y vemos esa cruz y vemos lo que Él soportó y aguantó y rindió para nuestros pecados, cuando tú y yo entendemos eso, hay, hay una conexión con Dios que podemos decirle, yo no quiero vivir más en miedo en este mundo. No tenemos que estar mirando cuán cerca podemos estar del pecado. Eso no es cierto, pero sí tenemos una confianza y serás libre. Libre del miedo de muerte. Porque sabes que Dios tiene tu vida en sus manos. Y sabemos, mira, Dios me tiene aquí hasta que termine conmigo. Y cuando eso suceda, Él me va a llevar para su casa. Y no hay mejor lugar para estar que allí, con nuestro Padre en el cielo. Y cuando nos aceptamos eso, y por eso es que cuando oramos, compartimos un poco esta mañana en la oración, dice, Señor, si hoy estaré parado frente a ti, y eso puede ser que a lo mejor nos vayamos a morir de esta vida o que llegue el rapto, pero en este día puede ser que yo esté frente a ti, que mi vida a través de tu Espíritu Santo te honre a ti, que la forma en que yo hable, como yo trate a las personas, sea en la luz de hoy, que puede ser que yo esté parado frente a ti. Ella es lo que purifica de eso. Ella es lo que nos pone sobrios cuando pensamos eso. Y haremos esa oración que un día estaremos frente a Él. Un día se acabará esto. Y la confianza es que tenemos que Él comenzó este trabajo y somos salvos hasta ese momento para lo que Él tiene para nosotros. Otra cosa de cubrir las tres. Vamos a cubrir otra vez los tres versos. Pablo
Pablo está enfocado en otro, aún estando en medio de esta situación. Déjame leer esta parte, bien importante. Tengo una relación espiritual. En cada oración que yo tengo te hago pedido y pido por ustedes con gozo y por su compañerismo en el Evangelio de este día hasta ahora. Y él habla del compañerismo que ellos tienen en el Evangelio. Esta relación espiritual, compañerismo en el Evangelio, todo por la luz espiritual. Él motiva a sus hermanos y a sus hermanas, igual que a nosotros, que tengamos confianza que el Señor nos tiene y estamos a salvo con Él. Y por el Evangelio tenemos compañerismo con reales hermanos y hermanas en Cristo. ¿Por qué? Porque recibimos vida espiritual. Todas las personas que conozco que son cristianos, nunca hubiera yo conocido si no hubiera sido porque me hice salvo y conocí a Jesús. Y el resultado de eso es que estas relaciones, este compañerismo, esta conexión es por el Evangelio, por la vida espiritual. Lo que es triste para mí es que hay personas que vienen a la iglesia o pasean por la iglesia y no estoy seguro que tengan eso para nada. Porque de alguna forma ellos pueden hacer cosas oscuras, empacar sus paquetes y irse y divorciarse de la iglesia y nunca mostrarse, nunca. Y en medio de esto Pablo está escribiendo, yo soy tan agradecido por ustedes, tan agradecidos por el compañerismo que tenemos, por el amor que tenemos, por la conexión que tenemos. Nos hemos convertido en uno, en Cristo. Estoy agradecido por esto. Yo creo que ese compañerismo, esa conexión de vida espiritual entre los cristianos es más fuerte que cualquier relación natural humana sin Cristo, que es en base a personas pecaminosas tratando de hacer cosas ellos mismos. El poder de eso, yo creo que llegará hasta el final. Y creo que es importante para nosotros realmente caminar en eso y vivir así. Y yo creo que hay gente que no hacen eso, aunque van a la iglesia, yo creo que no. Pero caminar en eso y vivir así es algo bien poderoso. Dos personas que yo amo muchísimo, yo posteé unas cosas esta mañana. Booker T. Washington y Washington Carver. Ellos comenzaron el Tuskegee en Alabama Institute, eh, educando a los que eran esclavos después de la guerra civil. No pueden estar en un ambiente más hostil. Y eran súper usados por Dios, muy santo y algo increíble. Un día George Washington Carver entra a Tuskegee, se muda y empieza a hacer esto. Él es el científico creativo. Booker T es el líder regimentario, que todo es llevado por el libro, por la mayor cantidad de organización, todas las reglas tienen que llevarse a cabo y todo tiene que ser hecho. No con George Washington Carver, no. Él decía, no, llenar el formulario y todas esas cosas, no. Y lo que sucedió fue que con el tiempo, estos hombres que eran muy distintos, pero cristianos los dos, con el tiempo ellos chocaban. George decía, yo no voy a hacer todo esto, yo eso hago lo creativo. Y George Washington Carver era a lo mejor el científico más grande a lo mejor de la historia, creando diferentes cosas, muchas cosas que hizo, increíble, pero estaba tan envuelto en esa creatividad que él no quiere sentarse a hacer mucho papeleo. Eso no era quien era él, pero Booker T era todo lo que es organización, todo libro, todo formulario. Y esto es lo que sucede. Esos dos hombres, sin importar las diferencias que ellos tenían, nunca se separarían, nunca se divorciarían uno del otro. Y George Washington Carver vivió el resto de su vida y fue enterrado en Tuskegee. Y yo digo, eso es lo que real compañerismo es en el Evangelio. Que las personas están conectadas y no son movidas por cualquier cosa. Tú dijiste esto, tú hiciste esto, alguien habló de mí y por ahí se van y se desaparecen. Eso no es compañerismo que el Señor tiene para nosotros en el Evangelio. Es algo completamente diferente. La segunda sección, el versículo 7 y 8. Te tengo en mi mente y te tengo en mi corazón. Versos 7 y 8. Vamos a leerlo. Así como está bien para mí pensar esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón, así tanto en mis cadenas y en la defensa y la confirmación del Evangelio, que todos ustedes son participantes
conmigo en gracia, que Dios es mi testigo, cuánto yo extraño a ustedes con toda mi afección en Cristo Jesús. Es interesante que él habla de cadena y defensa, no está hablando de su situación legal, no es algo interesante, está hablando de cosas espirituales, está hablando, no está hablando de sus cosas legales, está hablando de defensa, la confirmación del Evangelio. Vamos a leer un poquito aquí. ¿De dónde viene la real compasión? ¿De dónde viene el real amor, que es fuerte, que es cometido, que es sólido? ¿Cómo Saúl, que sabemos que es Pablo, puede ser tan cambiado de ser, tiene un corazón de asesinato, lleno de odio, al amor de Cristo que no se puede destruir por el pecado ni por la oscuridad? La contestación para el cristiano es simple. Y lo que pasa aquí es nosotros experimentar esto, vivir esto. No es que yo conozco cuál es la contestación, pero es que hay momentos que es difícil ser amoroso, es difícil dar el lado de la cara, es difícil ser humilde y no ser orgulloso, es difícil ser el que hace la paz, es fácil ser enojado, es fácil alejar a las personas, hacer lo que es malo, dejar nuestro enojo controlarnos, pero sabemos como cristianos que esto no es lo que Dios quiere para mí. Y para las personas en el mundo es algo normal. Tenemos el COVID, se sube el abuso de esposo, se sube lo que es abuso a los niños, el alcohol, la droga, eso es lo que es en el mundo. Pero como cristiano, cuando tú dices que sí a tu forma carnal, a tu deseo carnal, sabemos que está mal. Si no tienes convicción para eso, yo me cuestionaría si eres cristiano o no. Pero si tú eres cristiano y conoces a Jesús y dejas que tu carne te someta a tu carne, sabes que estás haciéndolo mal, la convicción viene a ti. Así que la transformación que se llevó a cabo en la vida de Saúl, que tanto lo cambió, fue revolucionario. Es este hombre. Y uno piensa, no, ese es Pablo el apóstol. Y dice, está bien, pues yo te reto que tomes un vistazo a la historia de la iglesia hasta este día y vas a ver personas que tenían corazones de asesinato y de odio y vinieron a Cristo y sus vidas fueron completamente cambiadas. Y tenemos toda la historia de la iglesia que podemos sacar esto. David Berkowitz, Son of Sam, transformado, lleno del amor. Mucha gente no lo cree, pero es real. Charles Manson, cuando en prisión, lleno del enemigo, oscuridad hasta el final, y aún había mujeres que trabajaron con él, que estaban en esa pequeña ganga, que fueron salvas. Squeaky Froman, en su vida fue transformada, completamente transformada. Doc Harris, que era el líder del Ku Klux Klan del estado de Indiana, se convirtió en un cristiano y es profesor en una universidad cristiana en Lakeland, Florida. Y, y es pastor de una iglesia haitiana. ¿Cómo eso puede suceder? Por la compasión de Cristo, el amor del Espíritu Santo, trabajando eso en la vida y en la mente, en el corazón de la persona. Cuando estuve lejos un tiempo en Pennsylvania, estábamos planificando ayudar a mi hija y disfrutar del tiempo para su boda, porque ha cambiado tantas veces, por todo lo que está sucediendo y tratando de hacerlo allá. Nuestra, nuestra familia inmediata. Fuimos a este lugar y habían dos bibliotecas gigantescas, una arriba y una abajo. Lo que era gracioso era que yo estaba como perdido allí. Yo decía, wow, increíble. Estábamos yendo el último día, me desperté un poco temprano y saqué el libro de Run Baby Run. La versión más antigua, a lo mejor escrito en los 50 o los 60, un libro bien viejo. Y yo había escuchado sobre el libro, pero nunca lo había leído. Yo trabajé en Broken Sea Challenge, sabía quién era Nicky Cruz, pero no había leído el libro, le comencé a leer y me tomó el testimonio de este joven golpeado brutalmente por su padre y su madre, que los dos estaban en lo oculto por generaciones, la oscuridad de Satanás y la adoración de lo que es el oculto. Y entonces él viene a Nueva York, se mete en una ganga y se convierte en el líder de la ganga porque era una persona bien violenta.
Y luego el Señor empieza a tocar su corazón y en medio de esto, él en enojo se vira hacia su mano derecha y con un pico de hielo trata de matar, casi lo mata. Entonces Nicky le dice, yo te amo, ¿qué te pasa? Y uno dice, mira, esto es el enemigo lo quiere eliminar, no quiere que él llegue a Cristo, ni que de ninguna forma. ¿Y qué sucede? Nicky Cruz se convierte en un cristiano y es salvo. Y lo interesante, aquí, están en una reunión, David Wilkinson alquila un gran salón, joven como predicador, invita a todas las gangas que se odian, en todas juntas en el mismo grupo, en el mismo salón. Y eso se ve salvaje. Y dice, pues a lo mejor pasaron algunas peleas o algo. Pero esa es la escena y eso es lo que sucedió allí. Él los reúne todo. Entonces los de Nicky Cruz son salvos. Entregan su vida a Dios. Estos son personas conocidas por la policía por ser personas, miembros de gangas violentos. Y el próximo día, 25 de los miembros entran a la estación de la policía y ven que el sargento tiene miedo en los ojos. Y dice, wow, estos 25 están parados frente a mí. Dice, estamos aquí para entregar nuestras armas de fuego. No habían programas de entregar armas de fuego en ese tiempo, en el 58. Él llama al teniente, el sargento dice, yo creo que hay una emboscada aquí, algo va a suceder. Y ellos entregan 25 armas y dicen, mira, nosotros nos convertimos en cristianos y estamos sirviendo a Jesús. Y dicen, ¿qué? Sí, tuvimos una reunión antes con el pastor este delgado, David Wilkins, ¿tú lo conoces? Dice, sí, sí, hemos escuchado de él, sí. Todas estas, todas estas almas entran. ¿Y por qué? Porque Dios estaba trabajando a través de su Espíritu Santo y el asesinato que estaba en el corazón de esta persona iba a ser transformada completamente. Cómo Dios obra y trabaja y destruye la oscuridad. Es por el poder del Evangelio que es hecho real y confirmado en la vida de Pablo, en el testimonio que es Jesús y solamente su conexión con Jesús que cambió su vida. El poder de Cristo que trabajó a través de la vida de Pablo y el amor que él tuvo que por todo el mundo fue gracias a Cristo solamente. Nosotros con pensamientos religiosos pensamos como mi papá, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer que Dios esté contento conmigo. Y es no, no tenemos habilidad para contentar a nuestro Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer solamente es tener convicción y de mantenernos conectados y recibir a Dios todos los días. Y para que yo, a través del trabajo del Espíritu Santo, fluya a través de mí, en mi vida y a través de mí, para salvar a los demás que están perdidos. La tercera parte del 9 al 11. Y esto pido que el amor tuyo abunde, sea más y más, y en conocimiento y en discernimiento, que tú apruebes lo que es excelente y seas sincero y sin ofensa hasta el día que venga Cristo, siendo llenos por los frutos de justicia que son por Jesucristo y la gloria y la alabanza a Dios. Pablo era intercesor, conocía la fuerza de la oración e intercedía y oraba por ello. Todo el poder trabajaba a través de Dios. Todo poder de oración trabajará a través, fluirá por la dependencia en el Señor, conociendo la verdad. Y por eso es que yo creo que las iglesias son débiles en los Estados Unidos en su mayoría. No todo, en su mayoría, porque la iglesia tiene muchísimos recursos, tremendo conocimiento y personas cualificadas para hacer que las cosas sucedan y organicen cosas como un negocio, o sea, lo que quieran hacer. Y mientras tienen todo esto y pueden hacer todo esto y sabemos poner las cosas y construir las cosas, cuando tienes ese tipo de orgullo en toda la habilidad que tú tienes, nunca serás dependiente de Dios en oración. Pero cuando estás caminando en tu relación con el Señor y te fijas y sabes que en tu mente y en tu corazón yo no tengo habilidad para ganar a nadie, podemos hacer el mejor show, la mejor banda, el mejor lugar, podemos gastar todo este dinero, hacer un ambiente completamente de locura,
Pero tú y yo no tenemos la habilidad para cambiar la vida de nadie, para transformar la vida y ni el corazón de nadie. No tenemos la habilidad para hacer el trabajo de Dios para nada. No podemos traer una persona a Cristo. Y si nosotros entendemos eso, nos fijamos que para ser efectivos realmente aquí en el planeta Tierra tenemos que ser intercesores, tenemos que orar. La oración demuestra dependencia, demuestra humildad, es yo rendirme hacia Dios y decir, tiene que ser tú Dios y no yo. Y en ese modelo, en esa forma, cuando Dios trabaja, nosotros que no haremos, no tomaremos crédito, no, porque tenemos la mejor banda, tenemos el mejor esto, lo otro, hicimos todas estas cosas, no. Lo hizo el Señor, es Dios que lo hace, no por fuerza ni por nada que no sea el Espíritu de Dios que podemos hacerlo todo. Y lo que Él puede hacer es increíble. ¿Cuál es la descripción de nosotros como cristianos? Es como esos 4 que cargaron su amigo paralítico y tenemos que llevarlos hacia Jesús. Lo llevaron donde Jesús para que Él lo sanara. No tenemos habilidad para hacer nosotros. Vamos a hablar y hablamos para siempre. Podemos decir esto, lo otro, listar los problemas. No, necesitamos llevar a las personas hacia Jesús. Y si esas personas llegan a Cristo y vienen donde Él y Él empieza a trabajar en sus vidas y en sus corazones, sus vidas serán transformadas. Y Él hará lo que nosotros jamás podemos hacer. Y nosotros creceremos en la confianza de decir, ahora sí lo entiendo, esto es lo que tengo que hacer. No soy yo, no tengo que ser personas que me sigan a mí, ni me escuchen a mí, ni lo que yo les diga, tengo que llevarlos al Señor. Esos 4 querían llevar a su amigo hacia Jesús y no había nada que los detuviera. Había una multitud, no los dejaban entrar, no importa, ellos tumbaron el techo, entraron a la persona por el techo donde Jesús, y Jesús hizo lo más importante. Hijo, tus hijos, tus pecados son perdonados. ¿Qué más grande que eso? Dios quiere que estemos envueltos en cosas naturales. Y Jesús lo hizo y le dijo, pues párate y eres sano. Y lo sanó naturalmente. Pero ese cuerpo solamente le iba a durar el tiempo que estaba aquí en el mundo natural. Pero él sabía que lo más importante era su vida espiritual. Y que no quería que estuviera separado de Dios para siempre. Así que lo más importante es alcanzar las necesidades espirituales de las personas. Ese proceso Dios nos dará dirección y nos mostrará cómo Él quiere que estemos envueltos en llenar lo que es la necesidad natural de las personas. Y es sorprendente, eso es la motivación más grande de nuestro Padre. Tenemos que mantener nuestra mente, la espiritual es lo más importante. Si quieres algún tipo de estudio para ti mismo, yo los motivo a que hagan eso, lean Isaías capítulo 58, los primeros 5 versos, Él está diciendo a las personas, mira, están dañando todo. Verso 6, Él le dice, no es lo que yo he escogido. Y en el verso 6 Él le muestra las necesidades espirituales de las personas. En el verso 7 Él les dice, ahora llenar las necesidades naturales de las personas. Lo espiritual primero, lo natural segundo. En esos primeros versos Él nos dice tantas cosas. El Señor nos da 15 cosas que Él hará por nosotros automáticamente cuando somos obedientes a Él, caminando en su voluntad y en sus propósitos. Y no tenemos que estar pendiente de más nada. Señor, ayúdame, protégeme. Dios dice, yo te protegeré, yo te ayudaré, yo te guiaré, yo proveeré para ti. Y te da 15 cosas. Yo haré todo esto para ti si tú solo me obedeces. La obediencia claramente es todo. Vamos a mirar estos versos rapidito. Un minuto aquí. Yo oro que tu amor abunde más y más. Así que Jesús en sus palabras dijo, cuando los que no creen se unirán a nosotros como cuerpo de Cristo, lo que nos mostrará realmente que somos quienes somos y que somos sus hijos es, ellos nos verán como nosotros nos amamos y la gente dirá, wow, mira cómo estas personas se aman. Hay algo distinto aquí y eso será la marca. Y Pablo dice que ese amor abunde. Y eso es lo que el Señor está buscando. Yo creo que necesitamos avivamiento, despertar espiritual, porque necesitamos esto en la iglesia. Se supone que esto sea un producto natural, que el amor abunde más y más. Dice interesantemente, vamos a seguir esto, que nuestro amor abunde, y dice en conocimiento, en sabiduría,
de que conoceré al Señor. Y la Biblia está llena de esto. En el Nuevo Pacto dice, yo escribiré mi palabra en tu mente y en tus corazones. Hebreos, Hebreos 8, del 10 al 12. Todos me conocerán, del más grande al menor, y tus pecados e iniquidades conoceré más, no conoceré más. Y Dios no quiere que sepamos información de Él, quiere que conozcamos a Él personalmente. A mí me encantaba Gayle Erwin. Esto es una cosa que Él dejó en mi corazón mucho, y otra y otra y otra vez. Y recientemente me envió 2 cajas de libros en inglés y español. El estilo de Jesús. Sorprendente. ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? Conocerlo, conocerlo. Esto es lo que sucede. Si tú conoces a Jesús, adivinen qué pasa cuando viene el falso profeta. Tú irás, como en el banco. Mi esposa trabajó años en el banco. En el banco no estudian billetes falsos, estudian billetes reales. Así que cuando estudiarán tanto los billetes reales, que cuando viene uno falso es bien fácil de identificar. Cuando tú conoces a Jesús y tienes conocimiento de Él, y viene una persona y te dice, no, hermano, el Señor me dijo que tenemos que hacer esto y lo otro, tú digas, no, 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 yo no me apuntes allí. Porque lo que tú estás diciendo viola la naturaleza de Jesús. Él no puede estar aquí. No puede estar en esto que estás planeando. Esto no es del Señor. Cuando tenemos ese conocimiento, ¿qué dice después? Tendremos discernimiento. Que podamos discernir entre el bien y el mal, discernir entre la luz y la oscuridad, discernir entre oveja y lobo. Podemos discernimiento. Necesitamos discernimiento. Discernimiento requiere el que juzguemos. Y muchas personas dicen que no, Jesús dijo que Él solamente es el juez y queremos usar esa palabra de decir no. Nosotros no somos jueces de nadie, no podemos juzgar a nadie, pero Jesús no dijo eso. El discernimiento viene entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que caminar con el Señor y conocer quién es Él. Que tú puedas aprobar aquello que es excelente. Ahí está. Que puedas decir sí, amén, a aquello que es excelente, aquello que es de Dios, aquello que es justo, aquello que es verdadero. Pero no dirás sí, amén, a aquellas cosas que no lo sean, que no sean de Dios ni sean falsas. Que tú seas sincero. La palabra sincero significa que no estamos sin hipocresía, que no somos actores. Eso es lo que la hipocresía dice. Una persona que usa una máscara. Son las personas que más daño hacen en la iglesia de Dios. Y son los que hacen más daño a nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes los ven y no son engañados. Y dicen, esas personas no son reales. Esos son cristianos, yo me voy de aquí. Y se van. Y es horrible. Pero cuando tú eres sincero y no hipócrita, cuando Cristo está llenando tu vida, entonces tienes el poder realmente de impactarlos a ellos y ministrarles a ellos. Que tú seas sincero y sin ofensa hasta el día de Cristo. Así que vemos las relaciones. Verso 11. Siendo llenos de los frutos de justicia que son por Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Dios nos quiere llenar del Espíritu Santo y eso se traducirá en nosotros vivir vidas cristianas y de Dios. Si tú y yo estamos viviendo vidas piadosas, de ahí saldrá el fruto de lo que es justo. Tenemos que tener carácter de Dios y eso es Dios trabajando en nosotros para que nuestras acciones luego sean justas. Los frutos de la justicia, que son por Jesucristo, ¿son por quién? Por Jesucristo. Todo viene del Señor, todo es por Él y todo es a través de Él y estando conectados a Él por la gloria y la alabanza de Dios. Todo eso es para la alabanza y la gloria de Dios. Levantar el nombre de Dios, glorificarlo a Él, nunca a nosotros mismos. Vamos a cerrar en oración. Padre, te damos gracias por este momento. Somos agradecidos por quien tú eres y por el amor que tienes para nosotros. Y Señor, aún mientras hablamos sobre avivamiento, te pedimos que tú comiences ese trabajo dentro de nuestros propios corazones como individuos, que reconocemos cuánto te necesitamos y cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que aún reconociendo que hoy, mientras reconocemos y recordamos el día de Pentecostés, que fue el primer avivamiento y que el avivamiento continuó en el libro de Hechos y por toda la historia de la iglesia, cómo tú derramaste tu espíritu y cómo trabajaste.
Necesitamos estos individualmente. Y también, Señor, que tú uses nuestras vidas individuales y donde estamos rodeados del virus y sin poder conectarnos aquí y allá, pero que mientras tú nos das oportunidad que podamos hablar a las personas de tu amor y de tu sabiduría y podamos compartir tu vida, Señor. Sabemos que tu palabra jamás trona tras vacío, que siempre cumple el propósito de tu deseo. Te necesitamos, Jesús, necesitan tu palabra. Oramos por nuestra nación y por aquellos que tengamos contacto con ellos, que tú nos llenes de Espíritu Santo. Y ayúdanos de una forma personal, que aunque pueda ser hoy el último día, que a lo mejor vayamos a estar contigo, que podamos hasta ese momento honrarte en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en el trato de uno al otro, que vivamos en el testimonio de tu gracia, todo para la gloria de Dios. Bendice, fortalece y levanta a tu pueblo hoy. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.